Bendito sea Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Cómo están mis queridos hermanos que escuchan a Castillo para Cristo? Es un placer saludarlos. Andamos en el trabajo, estamos en el tiempo del almuerzo. Damos gracias a Dios por darnos una oportunidad más de vida. Estos días atrás ha estado un gran chubasco, un gran airazo, ha habido agua, han habido árboles caídos, ramas caídas, y ahora está el día como que no ha pasado nada. Bendito sea Dios. Es que mire, hermano, fíjese que la gente no ha entendido el poder que tiene ese Jesús que hemos creído nosotros, que murió allá en la cruz del Calvario. Quería decirles algo, queridos hermanos, que estaba viendo un video y como estamos en el tiempo de la apostasía, como decía el maestro de escuela dominical, que a veces la apostasía, o sea, esa gente se levanta de la misma iglesia, ¿verdad? Entre los mismos cristianos, uno dice una cosa, otro dice otro, y no estamos para estar, digamos, en contiendas de esa manera, sino para hablar la palabra como está escrita y probar con hechos que lo que estamos hablando no es imaginaciones, ¿verdad? Y a veces la gente, porque ya me han dicho a mí que la gente interpreta la palabra, todos dicen, interpretan la palabra como les da la gana. No, es que eso no es que los dé la gana, sí, sino que hay que analizar que lo que vamos a hablar es lo que está en la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Les saluda Castillo para Cristo, hermanos. Es un gusto, es un placer saludarlos. Saludo a todos mis hermanos allá en la iglesia, en Richmond, a Torre Fuerte y a los amigos que ya están mirando los videos de Castillo. No lo hacemos por ser visto por la gente, no lo hacemos por andar buscando fama o andar buscando dinero, no. Dios nos va dando lo que es necesario y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero lo que yo le doy, porque yo más le doy gracias a Dios es porque Dios me ha abierto el entendimiento y puedo, yo no he estudiado, como muchos lo saben, que yo no he estudiado como otros estudian, ¿va? Pero eh, Dios me ha dado eso de entender la palabra de Dios y eso viene del cielo, ¿verdad? Todos tenemos algo que Dios nos ha dado, pero por eso no podemos andar diciendo yo he hecho esto, yo he leído la Biblia tantas veces. No, Señor, no es así. Entre más los humillemos, más Dios va a usar a la persona. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que estaba viendo un video de un hermano que estaba predicando y ese hombre estaba diciendo de que Jesús en ningún momento murió en una cruz y que la Biblia no dice eso, de que Jesús murió en una cruz y que los creyentes, dice, yo no sé de qué iglesia es él, pero él dice que Jesús no fue crucificado y que él no murió en la cruz y que él tiene las pruebas porque digamos nosotros, los cristianos, nosotros predicamos que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Y murió en una cruz. Y entonces, eso es lo que nosotros creemos. Y entonces, pero este hombre le anda enseñando a la gente que Jesús no murió en una cruz. No le quiero dar el nombre, ni le quiero decir quién es, pero es una persona que anda dando revoluto en las calles y, y entonces él anda diciendo y la gente pues la deja como le creo o no le creo, porque usted sabe que el problema que tenemos es que la gente no lee la palabra de Dios. Yo nomás quiero probar que Jesús sí murió en una cruz con la palabra, ¿verdad? La palabra lo dice y bueno, vamos a ver si lo que este hombre anda diciendo es cierto y si es cierto, pues que vamos a ver cómo qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema. Estamos exactamente en el tiempo de la apostasía.
Aquel dice que así es, el otro dice que así es, pero usted no se vaya porque cada uno interprete la palabra como él quiera. No, vamos a leer la Biblia y vamos a darnos cuenta. Si en la Biblia nos damos cuenta, esa es, esa es la brújula, decía yo o estos días antes en un video, que lo dirige como la brújula que tiene un avión. Dicen que el piloto de un avión se dirige por esa brújula y a donde la brújula lo lleva, allí va él dando la dirección con ese avión. Entonces, así es la palabra de Dios. O sea, no es así, sino que es un ejemplo que le estoy poniendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nunca es un avión, pero le estoy poniendo que los aviones tienen ese aparato. Entonces, la Biblia tiene la palabra de Dios adentro, escrita. Y cuando usted y yo leemos ese libro, nos vamos dando cuenta cómo debemos ir caminando en este mundo. Ella lo va diciendo, mira, no es así la cosa. Mira, tienes que caminar así, tienes que darle aquí, y ahí lo va dando las instrucciones, ¿verdad? Pero como estamos en el tiempo, queridos hermanos, de la apostasía, y se están levantando tantos mentirosos, profetas mentirosos, apóstoles mentirosos, ¿verdad? Maestros mentirosos, predicadores mentirosos, de que andan hablando lo que no está en la Biblia. Todos tienen derecho de hablar. Y Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio, pero él nunca dijo que fuéramos y habláramos lo que nosotros quisiéramos, sino le dice a los discípulos que fueran y enseñaran lo que él les había enseñado, que era la palabra de Dios, que no se fueran a salir de este marco que es la palabra de Dios. Yo quiero leerles unas dos, tres citas suficientes para probar si nosotros estamos equivocados y esta persona está en lo correcto. Bendito sea Dios. Les saluda Castillo para Cristo. Andamos en las montañas de nuevo trabajando. Bendito sea Dios. Mire, hermano, vamos a leer la palabra de Dios. Estaba viendo aquí. Dice San Mateo. Estamos en San Mateo. Aquí tengo la Biblia en el carro, ¿verdad? Vamos a leer este pasaje. Vamos a ver qué dice este pasaje. San Mateo 27, ¿verdad? Dice Jesús ante Pilato. Dice ahí el encabezamiento. En la otra, en el verso 11, en el encabezamiento de ese versículo 11, dice Pilato interroga a Jesús. Y en este pasaje, y en el otro versículo, el encabezamiento arriba del que vamos a leer, dice crucifixión y muerte de Jesús. Mire, hermano, el que ha leído la Biblia, con solo que vea el encabezamiento o el título que tiene allí, se da cuenta la palabra lo que está diciendo. Oiga, y dice crucifixión de Jesús, queriendo decir o diciendo que fue crucificado, o sea, murió en una cruz. Eso es lo que quiere decir. Bendito sea Dios. Vamos a ver, vamos a leer la palabra de Dios, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el capítulo 27 de San Mateo y el versículo 40. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Oiga, hermano, ¿qué más pruebas tenemos? Eso le decían a aquella gente burlándose de Jesús cuando Jesús estaba clavado en la cruz. Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no te defiendes? Le decían. Bájate de esa cruz. Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Se burlaban de Jesús. Oiga, pero lo que yo le quiero entender es que cómo esta persona anda enseñando que Jesús no murió en una cruz. ¿Sí? Jesús
va a ese lugar a ser crucificado en una cruz. La Biblia dice que, ya vamos a leer los otros otras dos citas, dice que cuando Jesús está en la cruz, a la izquierda está otro hombre y a la derecha está otro hombre. Habían tres hombres allí, estaban dos ladrones y estaba Jesús en medio de ellos. ¿Qué más queremos para analizar lo que Jesús sufrió por este rebelde que anda enseñando que el maestro no murió en una cruz? ¿Verdad? Lastimosamente, mucha gente anda leyendo la Biblia y no se pone a pensar en el sacrificio de ese hombre llamado Jesús. El objetivo de estar clavado en esa cruz. La gente no ha entendido, hermano, el gran amor del Padre, mandar a su hijo a ser clavado en esa cruz, a que le pusieran esa corona de espinas en la cabeza, que lo escupieran, que lo golpearan, que lo empujaran. Imagínense que le pusieran esa cruz, tuvo que andar cargando esa cruz. Vale que allí había un hombre, venía por allí un hombre y lo ocuparon para que le ayudara con esa cruz a Jesús. Y ese hombre llevó la cruz. Oiga pues, y este hombre anda enseñando que Jesús no murió en una cruz, que murió como cualquier persona, así nomás. O sea, ese es un problema de él. Ese es el problema de él, si él quiere creer o no quiere creer. Porque quiere decir que si este hombre niega que Jesús murió en una cruz, pues este ingrato va a negar también que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Va a negar que Jesús era el Hijo de Dios. Va a negar que Jesús se fue para el cielo y que viene del cielo. Va a negar que Jesús fue el hombre que, que envió, que envió el Padre a morir, ¿verdad? Por los pecados de nosotros. Dios envió a Jesús, a ese niño, y ese niño se hizo hombre, y ese hombre anduvo entre los hombres terrenales y anduvo predicando su palabra, y por andar predicando la palabra, lo llevan a la cruz, ¿verdad? Ya estaba escrito que Jesús iba a ser crucificado, que vendría ese personaje, ese niño a hacerse un hombre y a morir en la cruz para salvarlos a nosotros, para salvar a estos rebeldes que andan hablando lo que no es, ¿verdad? Hay que hablar lo que está en la palabra, no podemos andar negando lo que está en la Biblia. Dice que la gente, viendo que Jesús estaba en la cruz, allá en lo alto en la cruz, y los otros dos, uno a cada lado, ellos se burlaban de Jesús. Y le decían, bueno, si tú dices que eres el Hijo de Dios, ¿y por qué no te defiendes? Le dicen, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Quiere decir que Jesús estaba en la cruz. Allí estaba clavado Jesús. ¿Sí? ¿Verdad? Porque desciéndele, o sea, bájate como quiera agarrar la palabra a la persona, tírate de allí o bájate de allí, como quiera agarrar la palabra. La Biblia nos da a entender que Jesús estaba arriba en una cruz. Bendito sea Dios. Mire, hermano, qué bonito es pensar. Esto es maravilloso, hermano, cuando usted se pone a pensar. Y en ese momento, ¿cómo sería ese momento cuando Jesús estaba siendo crucificado por aquel montón de rebeldes que no se dieron cuenta que ese era el medio para que ellos lograran la salvación? Que había venido a dar la vida por la humanidad y tener eso. Mire hasta dónde llega la gente, más que yo me quedo convencido cómo está la gente. Fíjese que un ladrón le dice una cosa a Jesús.
allá estaba como culpando a Jesús y diciéndole cosas a Jesús. Pero mire lo que el otro decía. Mire, ese hombre entendía como debemos de entender nosotros. El otro hombre, el otro ladrón que estaba allí, le dice, oye, ¿por qué estás hablando así? ¿Por qué estás hablando de él así? Mira, tú y yo merecemos que los maten aquí, que los crucifiquen, que hagan lo que quieran, pero este hombre no. ¿Por qué hablas así? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Cuando una persona está hablando en contra de la palabra o en contra de Jesús, decirle, oye, ¿por qué hablas así? ¿Por qué te molestas con Jesús, con la palabra? ¿Qué es el odio con la palabra? ¿Por qué te incomoda la palabra? ¿Verdad? Aquel eso decía, pero el otro decía otra cosa. Y entonces este que pensaba bien, le dice a Jesús, acuérdate de mí, le dice, acuérdate de mí. Oiga, desde ahorita mismo le dice Jesús, estarás conmigo. Ese pasaje la gente también lo está mal interpretando. Por ese pasaje, la gente piensa que cualquiera se puede salvar en el momento de la muerte. Mire, hermano, ese papel lo jugó ese hombre con Jesús en ese momento. ¿Usted cree que en la escena que estaba pasando en ese momento y lo que ese hombre estaba diciéndole al otro, mira, mejor cállate, le quería decir, no sabes lo que estás hablando? Este hombre no merece, tú y yo somos ladrones, le quería decir, tú y yo somos malos, nosotros sí merecemos que los maten, pero este no. Mire, hermano, ese ladrón estaba reconociendo que ese hombre que estaba en medio de ellos era el Hijo de Dios. Oye, y la gente ahora piensa de que con solo que a la hora de la muerte levante la mano y haga señas que aceptó a Jesús, dice, ya se salvó. Mire, hermano, eso es lo que la gente cree, ¿verdad? Eso nosotros, pues, la mayoría lo creemos, pero por esa acción que hizo ese hombre, eso se cree por la acción. No, pues si ladrón libró o salvó al ladrón en ese momento y siendo ladrón, no. Lo que ese hombre estaba reconociendo era lo que la gente debe de reconocer en vida, que ese es el Hijo de Dios, ¿sí? Y la gente piensa que no, si salvó al ladrón, imagínese, salvó al ladrón. Entonces, la gente, hermano, la gente está leyendo la Biblia o anda predicando la palabra algunos y no andan hablando lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Hay que hablar, queridos hermanos, y lo que está en la palabra. No lo salgamos de allí, ¿verdad? Entonces, este hombre dice de que Jesús no murió en la cruz. Y esto es lo que él anda enseñando y la gente le está creyendo. Y el problema de la gente, como siempre dice Castillo, que el problema es que la gente no lee la palabra. Y entonces aquí dice la Biblia, en San Mateo 27, 40, dice el texto que hemos leído, y diciendo, tú que derribas tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, pues, eso es lo que está diciendo, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Bendito sea Dios. Bueno, aquí este personaje que anda enseñando esto, pues aquí queda perdido porque esto es lo que la palabra de Dios dice. Bendito sea Dios. Yo quiero que usted vaya entendiendo, hermano. Usted está entendiendo lo que estamos hablando. Mire, hermano, usted tiene que entender y ponerse a pensar en esa escena que pasó cuando Jesús estaba en la cruz clavado. Si los vamos a ese momento, hermano, crea que se siente una cosa cuando usted ha entendido este pasaje, lo que ese hombre llamado Jesús hizo por la humanidad, lo hizo por usted,
Lo hizo por mí, lo hizo por las mujeres, por los jóvenes, por los ancianos. Lo hizo por toda aquella persona que es una persona que tiene vida. Imagínese el amor de Dios. Como en ese momento de la muerte de Jesús, el amor de Dios los cubrió a todos. Cubrió a toda la humanidad. Ahí solo queda que la humanidad, que las personas entiendan qué significa ese momento, esa escena de llegar Jesús hasta la cruz sin, sin tener ningún pecado, sin deber nada. ¿Cómo podemos comparar el amor del Padre para este mundo? Y la gente le vale todo. La gente le tiene sin cuidado. La gente no se ha puesto a pensar en el amor del Padre, cómo dar a su único hijo a que venga a morir por esa bola de borrachos, bailarines, brujos, hechiceros, asesinos, mareros. Oiga, hermano, ¿cree usted que no vale la pena entender eso? Es momento de ponerlos a pensar, concentrarlos en ese momento, hermano. Ese momento no es para estarse riendo. Ese momento no es para estar leyendo la Biblia simplemente por leerla, como para darse cuenta de lo que pasó y así nomás. No, su mente tiene que concentrarse y analizar de que si ese hombre no hubiera muerto, posiblemente mi vida estuviera en el infierno, pues, o la vida suya. Puede ser que su vida estuviera ya en el infierno, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios los alcanzó. Que somos desobedientes, claro que somos desobedientes, le fallamos a Dios. ¿Quién no le falla a Dios? ¿Verdad? Bendito sea Dios. ¿Quién no le falla a Dios? ¿Quién no tiene problemas? ¿A quién no lo desesperan los problemas? ¿A quién no ataca el diablo? ¿A quién no le vienen malos pensamientos? ¿Quién no se le salen malas palabras? ¿Quién no mira cosas? ¿Quién no oye cosas malas en este mundo? Estamos en este mundo lleno de tantísima maldad. Pero la misericordia de Dios los alcanzó y los sacó de allá. Y estamos luchando, ¿verdad? Estamos luchando por no regresar al lugar donde estábamos. Y aunque el diablo los esté haciendo pedazos con los problemas, pero el objetivo es mantenerlos parados y no los importa el problema, el problemón o problemas o muchos problemas que estemos pasando, no los importa, el objetivo es seguir adelante. Bendito sea Dios. Mire, hermano, esto me toca, créame que esto me toca y quiero ver si ando un pañuelo, pero no ando un pañuelo, pero aquí tengo un gorro y con este gorro me voy a secar las lágrimas de que el Señor me hace sentir, no sé qué es lo que siento, pero siento una cosa bonita cuando me pongo a hablar de la palabra de Dios. Y me gusta tanto hablar de este personaje, de este hombre llamado Jesús. Me llama tanto la atención cuando leo la Biblia. Yo aquí cargo la Biblia, hermano, yo cargo 2 Biblias aquí en el carro. Sí, aquí tengo esta Biblia. Esta Biblia me la regaló una sierva de la iglesia. Entonces, esta la cargo aquí en medio de los 2 sillones. Y cuando yo quiero hablar de la palabra, solo la agarro. Cuando voy para la iglesia, yo cargo mi otra Biblia aquí atrás en mi bolsa. Saco la otra espada, así que yo ando 2 espadas aquí. Y allá en la casa tengo otra espada, ¿verdad? Y Dios me ha bendecido con esas espadas. Pero lo que yo le quiero decir es que cuando yo hablo de este hombre llamado Jesús, siento una cosa bonita, hermano. Si ando triste, si me siento un poco triste, se me va la tristeza. Cuando ando pensando cosas, la mente me cambia. Agarro fuerzas, agarro ánimo, me siento fortalecido. Me da ánimo esta palabra cuando yo la leo. Pero lastimosamente la gente no quiere leer la Biblia y pasa leyendo otras cosas,
¿verdad? Y es por eso que la gente está siendo arrastrada, queridos hermanos. Eh, por eso la gente está siendo arrastrada. Pero usted y yo tenemos que mantenerlos parados en esta palabra, ¿verdad? Bendito sea Dios. Se ve sencillo, hermano. Miren, se ve como que no fuera problema que este hombre ande negando que Jesús murió en una cruz. No sé cómo usted lo agarre, pero eso es parte de la apostasía. Apostar, neciar o negar o asegurar que Jesús no murió en la cruz. Entonces quiere decir que para él Jesús murió como cualquier borracho, cualquier persona tirada por allí. Así lo imagina él. La Biblia dice lo contrario. Oiga lo que le decía la gente cuando había muchísima gente. Allí dice que eran montones de gente. Era un espectáculo para ellos, hermano. Créamelo. Mire, era un espectáculo para esa gente ver a Jesús allí en esa cruz. Y la mayoría se rieron, se burlaron de él. Y miren el amor de Dios cómo es. El amor de Dios, el amor de Jesús. Cuando Jesús ora al Padre en ese momento, en esa situación, le dice al Padre, Padre, perdónales. No saben lo que están haciendo. Oiga, hermano, qué amor ese. ¿Quién podrá hacer lo que Jesús hizo? ¿Quién podrá tener esas palabras? ¿Quién podrá decir esas palabras? Perdónales. No saben lo que hacen. Mire, hermano, si fuera uno de nosotros, le aseguro, oye, que a saber qué cosas hiciera, ¿verdad? Es que no podemos compararlos a Jesús. El Hijo de Dios, un hombre impecable, intachable, un hombre humilde, sencillo. Jesús era sencillo. Ayer hablábamos con un hermano que Jesús era un hombre caballeroso, un hombre sencillo. Cuando él andaba caminando, él caminaba mucho. Jesús era bueno para caminar. La gente lo seguía. Como decíamos en un video pasado, la gente quería ver los milagros que Jesús hacía. La gente quería ver las sanidades que Jesús hacía. Pero otros lo seguían porque sabían que andando con Jesús había comida y lo seguían por comer. Pero el amor de Dios fue tan grande como envió a su Hijo a morir por usted y por mí. ¿Verdad? Esto, hermano, esto es una maravilla, hermano. Usted tiene que entender, querido hermano y amigo, si usted va a la iglesia, usted tiene a diario, a cada día que vaya a la iglesia, usted y yo, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque le digo, a diario le fallamos, y cada vez que estemos en el altar o en la casa, levántese a orar, no vaya a estar de haragán, porque ese es el problema que pasa, que a veces no los levantamos a orar, y por eso el diablo los está haciendo trizas por todos lados, y por eso los agarra, porque en vez de orar estamos en el teléfono, los agarra a medianoche, amanecemos en el teléfono, en vez de pedirle a Dios que los levantemos alegres ese otro día, ¿verdad? Pero usted sabe, si usted lee la Biblia, de qué forma la lee, o usted sabe si la tiene de almohada, la tiene empolvada allí, y solo la usa cuando va a la iglesia. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema que tenemos, que la gente no lee la palabra de Dios. Ya le probamos a esta persona, ¿verdad? Que Jesús murió en la cruz, fue crucificado. Y dice Lucas, vamos a ver otra cita más, vamos a ver otra cita, vamos a ver, dice Lucas capítulo 23 y verso 26. Oiga, dice aquí,
Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Oiga, Jesús llevaba esa cruz, hermano. Y este hombre se fue cruzando por allí. Venía, allí venía del campo. Puede ser que venía de allá de la montaña, de un potrero, no sé, de caminar, de trabajar, no, yo no sé. Pero allí dice que venía, dice, del campo. Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Oiga, hermano, bueno, no sé, pues, ¿qué piensa usted si seremos nosotros los equivocados de que enseñamos que Jesús murió en una cruz, crucificado por los pecados de todos nosotros? ¿O será esta persona la que está equivocada? Sea como sea, usted y yo tenemos que probar con la Biblia que lo que estamos hablando, eso es. ¿Verdad? Allá, si la gente quiere entender, pues ese es otro problema. Si la gente quiere ponerle atención, ¿verdad? Eso es su problema. Pero nosotros tenemos que hablar lo que está aquí. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Todavía Jesús no había llegado al lugar donde iba a morir por usted y por mí. Pensemos en ese momento, hermanos. Pensemos por qué murió Jesús en ese lugar. Bendito sea Dios, le saluda Castillo para Cristo. Llevamos media hora en este video, ¿verdad? Parece sencillo esto, pero estamos hablando de lo más importante que ha pasado en la historia del mundo. No ha pasado otro evento. No ha pasado nada más grande que la vida de Jesús. Venir a nacer ese niño, enseñarlos a vivir, darlo morir por nosotros en la cruz del Calvario, lograr la oportunidad de alcanzar el perdón de los pecados a través del sacrificio de Él, resucitar de entre los muertos, ascender al cielo, regresar del cielo y darles la oportunidad, dejarlos esa palabra marcada para que nosotros sigamos en su palabra y que logremos alcanzar la salvación y que luchemos en medio de tantas cosas, que luchemos por mantenerlos parados, sea que la muerte los pueda sorprender o sea que Él venga. Tenemos que estar a diario pidiéndole perdón a Dios y no regresar al mundo a ser los mismos que éramos antes. Bendito sea Dios. Ahora vamos a leer otro versículo más, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar. Les saluda Castillo para Cristo. Estamos grabando en vivo y en directo por el canal Castillo para Cristo desde estas montañas donde Castillo anda trabajando y predicando. Qué bonito, hermano. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 19. Y tenemos, hermanos, muchísimas citas. Muchísimas citas. Si yo no anduviera trabajando, hermano, yo le saco un montón de citas de estas para probarle a la persona que dice que Jesús no murió crucificado y que no murió en la cruz. Eso es negar hasta la salvación que nosotros hemos logrado alcanzar, o que podemos alcanzar, o que el mundo puede alcanzar a través de ese sacrificio en esa cruz de ese hombre llamado Jesús. Este hombre prácticamente está negando todo eso. Dice la Biblia en el libro de San Juan 19, capítulo 19 y el versículo 25, dice, estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Oiga, estaban junto a la cruz de Jesús. Aleluya, bendito sea Dios.
tenemos muchos pasajes, hermanos, para poder probar que Jesús fue crucificado allá en el monte del Calvario. Oiga, por sus pecados y por los míos, llegó hasta la cruz. Y muerte de cruz, dice el otro versículo que le podíamos traer a este rebelde, ¿verdad? Y fue a morir Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Ese es el objetivo. Ese fue el objetivo de Jesús. Morir en la cruz para darle la salvación al mundo entero. Jesús ya hizo su parte. Jesús ya dio la vida por nosotros. Ahora tenemos que hacer la parte nosotros. Tenemos que aceptar a Jesús y seguirlo. Y no andarlo fijando en que aquella iglesia no sirve y la otra no sirve y la otra no sirve. Si usted considera que aquella iglesia no sirve, no haga lo que está haciendo la gente allí. Pero enfóquese en su vida entonces, estudie la Biblia y viva como usted piensa que se debe de vivir, ¿verdad? La palabra y échele todo para que logre la salvación. Pero no se ande fijando en la demás gente, porque entonces arriesgamos a quedarlos nosotros por andarlo fijando nomás. Claro que lo fijamos y lo damos cuenta cuando la gente, como por ejemplo, si usted ha leído la Biblia, usted se da cuenta cómo la gente debe de ser, pues, ¿verdad? O qué es lo que debe de enseñar. Por eso es necesario leer la Biblia, porque si yo he leído la palabra, ¿cómo yo voy a negar que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados? Como estas otras personas lo andan enseñando. Eso es lo que a mí me llama la atención. Cómo este tipo anda negando que Jesús dio la vida en la cruz del Calvario por los pecados de este mismo rebelde. Pero si usted no ha leído la Biblia, usted le va a creer, bueno, pero si a nosotros los han enseñado así, si yo he aprendido así, ¿será cierto? No, desde ese momento usted está mal si comienza a negar, pues. Si usted comienza a desconfiar de lo que usted ha aprendido. No, señor, usted tiene que estar seguro, pues. De salud a Castillo para Cristo. Dios les bendiga a todos. Hemos llegado al final de este video. Ha sido un gusto, un placer saludarlos. Los amo en el Señor. Sigamos adelante. Pidámosle a Dios mantenerlos parados. Le damos gracias a Dios porque hemos terminado este año de trabajar como líderes en la iglesia y llegamos hasta el final en medio de muchísimos problemas. Los ha atacado el diablo desde el principio, pero fuertísimo, fuertemente. Los atacó a los líderes. Pensó que los íbamos a doblar. Pensó que los iba a echar a la bolsa, pero estuvimos con esos dos guerreros, hombres de Dios, y hasta aquí llegamos hasta el final. Y para mí ha sido un privilegio haber llegado, haber trabajado ya por 2 años con mi hermano y haber llegado hasta el final con el grupo. Las intenciones o el deseo de nosotros siempre fue, ha sido y será de que el grupo crezca y que entendamos por qué estamos en la iglesia y que debemos ser mejores en medio de tanta prueba, de tanta lucha, de tantos problemas y de tanta tentación, pues. Aquí nadie está libre de las tentaciones, ¿verdad? Pero para mí es un gusto, es un placer. Le saluda Castillo para Cristo, ¿verdad? Vea los videos, en vez de que esté viendo novelas, ponga una prédica, hombre. Vea allí un video. Andan muchos hermanos predicando bastante fuerte. Y cuando usted ha leído la Biblia se da cuenta si aquel predicador está hablando la verdad o está equivocado. Es importante leer la Biblia, no se haragán, escudriñar las escrituras, dice, porque en ella os parece que encontrarás la vida eterna. Bendito sea Dios, Dios les bendiga, hasta pronto. Los seguimos viendo en otro video. Bendito sea Dios, Dios les bendiga, hasta pronto. Bendito sea Dios.